Fábula. En un bello paraje de mitos y leyendas sucedió una historia muy hermosa. Este bello lugar estaba bajo la protección de la diosa celta Rhiannon, diosa de la fertilidad, el renacimiento, la sabiduría, la magia, la transformación, la belleza, la inspiración artística, patrona de los poetas. Así como la reina divina de las hadas, Rhiannon siempre iba acompañada de un hermoso caballo blanco. Y en este mágico lugar vivía un joven solitario, con la mirada triste, pero si mirabas con atención podías ver una chispa de alegría en sus ojos, aunque era una alegría huidiza, porque siempre estaba al acecho la sombra de la reflexión. Y un día más el joven vacilaba en la más total oscuridad sobre el sentido de la vida. Otro día igual que el anterior, todo tan gris, tan aburrido, tan solitario, tan triste. ¿Dónde habían quedado sus sueños? ¿En qué momento había renunciado a ellos? Las personas de alrededor, relaciones superfluas sin más, lo consideraban joven, pero él era muy viejo. Su corazón había sufrido demasiado y siempre le decían: no te rindas, sigue adelante, la vida sigue. Qué fácil es hablar cuando no tienes la amargura como compañera más cercana. Se puede cortar esta tristeza, romper de algún modo, o bien te envuelve para siempre. Y sobre todo, había una pregunta que obsesionaba a nuestro joven protagonista. ¿Qué era la felicidad? En realidad, se planteaba todas las preguntas que una persona sensible se plantea cuando se asoma a la complejidad del mundo. Él nunca había experimentado esa felicidad, al menos esa felicidad que se leía en los libros o se veía en las películas. Y a la vez que consideró que se acercaba a eso que llaman felicidad, tuvo miedo de perder lo que tenía. Tanto miedo que lo perdió. También tuvo miedo al éxito, así que fracasó. ¿Sería verdad que el mayor miedo de las personas era tener éxito, a tenerlo todo? ¿Acaso era algo imposible? Desde entonces, nuestro querido joven intentó descubrir cómo se conseguía la felicidad y seguir los pasos rigurosamente, uno a uno. Debía haber alguna fórmula. Todo tenía su fórmula. Todo era más lógico de lo que pudiera parecer. Se había leído tantos libros con el fin de saber, de comprender un poco más, pero por mucho que lo intentaba, no podía averiguar la fórmula de la felicidad. Su momento preferido del día era el rato que pasaba en el bosque. Se distraía y el tiempo pasaba más rápido. Le gustaba estar entre los árboles. Son tan permeables a los sentimientos humanos. Incluso hablaba con ellos y sentía que los árboles y todos los seres del bosque lo escuchaban y no le reprobaban que a él le gustase hablar más de cosas pequeñas y no de las grandes. Se sentía arropado cuando estaba en el bosque y cuando se sentaba y apoyaba su espalda junto al tronco de un árbol, se sentía reconfortado, como si el tronco de ese árbol le diese un poco de cariño y la sensación de soledad no fuese tan intensa. Parecía que todo ser vivo quisiera estar juntos a esos árboles. Los pajarillos, las ardillas, las flores, los rayos de sol, la luz de la luna. Un árbol siempre estaba acompañado. Los árboles le parecían la encarnación de la placidez y de la fuerza, de la dignidad. Árboles, fuente de inspiración de mentes inquietas como la suya. En los cuentos infantiles, los gigantes son malos o tontos. En la naturaleza, en cambio,
Hay gigantes buenos, los árboles. Sin ellos no habría vida. A veces le gustaría ser un árbol y sentir esa compañía. Además, los animales, el sol, la luna, no te podían hacer daño. Algo así debía ser el paraíso. Él de niño soñaba mucho con el paraíso. Y un día cerró los ojos y dejó volar su imaginación, como cuando era niño, y soñó que se convertía en árbol. Fue un sueño tan real. Y en el mundo onírico se encontraba nuestro joven cuando de repente oyó la voz de una mujer. Le llegaba la voz lejana. Quizá porque se sentía adormecido, era una voz tan dulce y firme a la vez. ¿Seguía dormido? ¿Era una fantasía? Pero la voz cada vez llegaba con más claridad. Cuidado con lo que deseas. Porque puede convertirse en realidad. Lo imposible solo tarda un poco más. ¿De verdad quieres transformarte en árbol? ¿Y si era la diosa Rhiannon? Decían que el espíritu de Rhiannon habitaba en el bosque y cuando tenías un sueño que significaba mucho para ti, ella te ayudaba a cumplirlo. Sí quiero, gritó el joven con fiereza. Mi corazón ya está cansado, quiero paz, quiero descansar, estoy harto de perder el tiempo buscando el no sé el qué. Quiero ser un árbol, quiero su fuerza. En la furia de aquella frase no había insensibilidad, sino la fuerte tensión de una persona a punto de llorar. Y su sueño se cumplió. El joven de la mirada triste y alegre a la vez se convirtió en árbol. Pero no en cualquier árbol. Era un árbol majestuoso, un árbol robusto, fuerte, rodeado de flores. Con sus raíces se acercaba al corazón de la tierra más que cualquier cosa, y con su copa estaba muy cerca del cielo. Toda la belleza de la vida era ya para él. Ya no necesitaba más de nada. ¿Se podía ser más feliz? Eso era lo que describían las películas y los libros. Sentía algo diferente. Si debía ser eso la felicidad, tenía sentido. Su corazón apesadumbrado en el pasado ahora latía con fuerza. Ardía en deseos de vivir lo desconocido de esta experiencia. Y realmente los primeros días fueron muy felices. Se sentía tan en paz. Pero fueron pasando los días y nuestro joven empezó a tomar conciencia de su inmutabilidad. Un árbol siempre está inmóvil en el mismo sitio. Espera la luz del sol, espera la lluvia, una estación y después la otra, siempre esperando, siempre quieto. Existe y basta. Y toda la felicidad de nuestro joven empezó a marchitarse, empezó a envejecer y fue adoptando una nueva actitud, cansada, seria, preocupada. Nunca pasaba nada nuevo, todos los días le parecían iguales. Nuestro joven se sumía más y más en la tristeza y en la preocupación de haber cometido un gran error en esa búsqueda de la felicidad. ¿Por qué en lugar de avanzar retrocedemos? Y comenzó a llorar. Su corazón de hombre, aunque su apariencia fuera de árbol, comenzó a soltar todo el dolor acumulado, porque solo la dureza del corazón impide ese llanto. Y además, cuando lloramos empezamos a sanar esa tristeza,
y empezamos a adoptar otro punto de vista de la situación. Cada lágrima nos enseña a los mortales una verdad. En los cuentos de hadas, las lágrimas también atraen cosas hacia nosotros y proporcionan la parte o la pieza que nos falta. Y se dice que esas lágrimas de ahora quizá puedan atraer futuras alegrías. El joven de la mirada triste y alegre, sumido en su tristeza, estaba hasta que un día oyó una risa cantarina y exaltada, y apareció una joven, o más bien los ojos de una joven, porque él se quedó tan fascinado con esos ojos que apenas vio otra cosa. Eran los ojos más brillantes que había visto nunca. Era una mirada antigua, sabia, para nada vacía. Y en ese instante algo empezó a cantar dentro del joven. No conocía esa música, no sabía de qué melodía se trataba, todo vibraba a su alrededor y dentro de él. La joven de los ojos brillantes se acercó más. Al principio andaba distraída por el bosque y no lo miraba, parecía perdida, pero de repente lo miró con curiosidad y con gracia, y ahí nuestro joven de la mirada triste y alegre, con un anhelo tremendo de vivir, no pudo evitar alargar sus brazos hacia ella. Pero era un árbol. No podía tocar a la joven. No podía. ¿Qué había hecho? Sintió la más absoluta desesperación. ¿Es que siempre se vería obligado a vivir en un estado de perpetua nostalgia? La joven seguía observándole con cariño. Parecía como si adivinara el tormento que él sentía. A la muchacha ese árbol le parecía familiar. También le pareció muy solitario y triste, no obstante hermoso, conmovedor y noble en su silenciosa tristeza. Apoyó su cuerpo contra el tronco rugoso y sintió que el árbol se estremecía profundamente. Sintió el mismo estremecimiento en su propio corazón. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué anhelaba su corazón salirse del pecho para saltar hacia ese árbol y fundirse con él? Nuestro hermoso joven quería volver a ser un hombre. La preciosa muchacha, apoyada en su tronco, estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Quizá aún pudiera conseguirlo si lo deseaba mucho, si volvía a cerrar los ojos y soñar con la fe de un niño que cree que todo es posible. Pero, un momento, la joven de los ojos brillantes se había fijado en él como árbol, situado en el centro del bosque, fuerte, majestuoso. ¿Qué pasaría cuando lo viese como era realmente? Él era solo una persona sencilla y normal, y tenía terror de volver a sufrir. Se sentía vulnerable. Era una tontería. Tenía que olvidar a esa joven. Al momento siguiente pensaba que la verdadera tontería era dejarlo correr. Una tormenta de pensamientos se agitaba en la mente del joven, de la mirada triste y alegre. Es comprensible. Al primer impacto, lo nuevo da miedo. Para conseguir avanzar, es necesario superar esa sensación de alarma. La elección que efectúas en un instante puede ser la más importante. En pasar de largo, dejarlo correr o vivir a fondo esa experiencia puede estar la diferencia entre una vida u otra totalmente diferente. El joven no se percataba de que la diosa Rhiannon volvía a estar muy cerca, también conocida como la diosa de la duda.
Ella nos ayuda a resolver la duda que tenemos en nuestras vidas y nos ayuda a escuchar a nuestros instintos. Porque en ocasiones tenemos tanto miedo al dolor que también evitamos el placer, cero riesgos y cerramos el corazón. Nuestro joven de la mirada triste y alegre, a pesar de la duda, los miedos y cualquier incertidumbre, percibió la alegría que sentía en su corazón y solo puso su atención en ello, porque además esa sensación le hacía sentirse fuerte y poderoso. Ya no necesitaba ser un árbol para sentir esa fuerza y la felicidad que se merecía. Sí, quiero vivir. Cerró los ojos de nuevo y volvió a desear con todas sus fuerzas ser un hombre. Y así, a través del amor y la intención, la transformación fue realmente posible, porque justo cuando crees encontrarte en una situación sin escapatoria, cuando llegas al ápice de la desesperación, todo cambia. La vida se pone de pie y te encuentras viviendo una nueva vida, más bonita de lo que hubieras imaginado. Del resto, poco te puedo contar. No todo se puede explicar desde el corazón, ni entenderlo desde la mente. Simplemente te diré que los jóvenes se fundieron en un largo abrazo. Si has sentido ese primer abrazo en alguna ocasión, sabes de qué te hablo. Un abrazo que se llevó toda la tristeza de nuestro joven.